tardes, hermanos. Vamos a comenzar lo que es el estudio de la palabra de nuestro Dios. Y ahorita pensando, hermanos, cómo sería el saludo si fuera Pablo, ¿no? A la iglesia que está en Asia, a la iglesia que está en el valle. Me puse a pensar, si fuera Pablo, ¿cómo sería el saludo del apóstol Pablo a los santos que están escuchando? No lo sé, pero esto me llama mucho la atención, mis hermanos, porque en realidad me gusta mucho leer las cartas de Pablo, pero ¿cómo sería el saludo del apóstol Pablo? Recuerde que siempre hacía una salutación, entonces esto es muy interesante. Y hoy vamos a estar hablando acerca del carácter de los hombres en los postreros días. Y es cierto, mis hermanos, hoy día, ¿verdad? Es cierto que los tiempos han cambiado y que en realidad, ¿verdad? Muchos quisiéramos que fuera como años atrás, donde podíamos tener paz, tranquilidad. Pero hoy vamos a estar hablando acerca del carácter de los hombres en los postreros días. Ahora, ¿cuántos de nosotros estamos preocupados, vamos a llamarlo así, por tanto peligro que existe, ¿verdad? En las calles, en las ciudades, tantas cosas que vemos a través de las noticias, mis hermanos? Entonces, recuerde que cuando salimos con mucha precaución, y esto es debido a que en muchos países, en nuestro país, ¿verdad? Existe mucha maldad, entonces por parte de hombres que, déjeme decirlo de esta manera, hombres que no les importa hacer el mal. Por eso se titula El carácter de los hombres en los postreros días. Y para muchos de nosotros ya no podemos salir con tranquilidad como salíamos, ¿verdad? A todas partes antes, como lo hacíamos años atrás. Parece que a muchos seres humanos no les importa hacer el mal a otros. Entonces, recuerde que estamos hablando acerca del carácter de los hombres en los postreros días. Ahora no les importa robar, no les importa matar, despojar, no les importa hacer el mal. En realidad parece que sus pasos están, déjeme decirle, apresurados por ganar el premio de la maldad. Y mire lo que le estoy diciendo, parece que sus pasos están, ¿verdad? Apresurados por ganar el premio, ¿verdad? De la maldad o el premio al más malo. Y parece que así se desarrolla en muchas partes el carácter de muchos hombres el día de hoy, pero eso es lo que, mis hermanos, está dicho en los pasajes de la Biblia, que la maldad aumentaría. Recuerde siempre esto. Escuché en alguna ocasión decir a alguien: ¿hasta cuándo se compondrán las cosas? ¿Cuándo volveremos a ser como antes? Hablando de la tranquilidad que se tenía. ¿Cuándo se terminará? Dice, ¿verdad? Tanta maldad que hay, ¿verdad? Alrededor del mundo. Quisiera volver a mi pueblo, pero tengo miedo. Mucha gente dice, la verdad es que hoy día se ven cosas que antes ni siquiera nos imaginaríamos, mis hermanos, hablando en cuanto a la maldad, a muertes, a muchas cosas que están sucediendo en nuestro alrededor. Alguien muy cercano me dijo: Alberto, las cosas se van a poner peor, ¿verdad? Entonces no esperes que mejoren mucho, pero las cosas se van a poner peor. Eh, Como no hay esperanza de que esto termine, le dije, no parece, ¿verdad? No, parece que un espíritu mal se ha apoderado de los humanos. Y eso es cierto, mis hermanos. Parece que en el aire hay algo de maldad, ¿verdad? Que como si se metieran los humanos, vamos a decirlo así. Porque la verdad, la forma en que actúa la gente el día de hoy es, no sé si la palabra correcta es descabellada, pero hoy están muchos sin sensibilidad a las cosas buenas, están sin sensibilidad a lo que Dios quiere. La maldad, déjeme decirle, el día de hoy se ha apoderado de mucha gente. Por eso vemos en las noticias tantas tragedias, tantas cosas que suceden, y no solamente entre los adultos, aún sucede con los niños, ¿verdad? Con los jóvenes. La Biblia usa la palabra clave para describir esto que estamos nosotros hablando. Y la Biblia lo describe de esta manera: en los postreros días, dice y recuerde, la maldad aumentará. Entonces es algo muy triste el día de hoy, mis hermanos, ¿verdad? Entonces al principio yo dije,
¿Cuánto nos gustaría volver a aquellos años en los cuales podías salir sin temor, ¿verdad? Podías salir y estar tranquilo fuera de tu casa y pasearte con tanta tranquilidad, pero hoy mucha inseguridad, muchas cosas malas pasan a nuestro alrededor, ¿verdad? Entonces, recuerde que la Biblia nos menciona que habrá hombres malos y dice, ¿verdad? Alguien diría, pues, hermano Alberto, ya están aquí, estas personas ya andan, ¿verdad? Por todos lados, ¿verdad? Entonces, otros dirían, siempre han existido, ¿verdad? Otros dirían, tal vez, ¿verdad? No podemos hacer, ¿verdad? Nada, y es verdad. La cosa es que la Biblia dice que llegaríamos a un punto que la maldad aumentaría demasiado, como en los tiempos, recuerde, de la Torre de Babel, ¿verdad? En aquel día que, ¿verdad? Dios confundió las lenguas. Entonces recuerde también, o en los tiempos del diluvio, cuando la maldad había aumentado. Bueno, no estamos muy lejos de eso. Recuerde que en esos tiempos eran señales de Dios, ¿verdad? Para el mundo, lo que trajo el diluvio, la confusión en la Torre de Babel, eran señales, déjeme decirle, para que se arrepintieran también de su maldad. Estos tiempos creo que son señales de que la venida del Señor Jesús está muy cerca. Entonces recuerde que la maldad está aumentando y en realidad cuando todo empezó, yo creía, mis hermanos, que las cosas iban a mejorar, pero veo que no, al contrario, están empeorando. Ahora, la Biblia usa una palabra clave para describir esto que estamos nosotros hablando. Y dice en los postreros días, dice, y recuerde, la maldad aumentará. Habrá hombres malos, dice, alguien diría, ¿verdad? Pues que ya todo está aquí, ya se está cumpliendo. Ahora, en los tiempos peligrosos, ¿verdad? La Biblia nos recomienda que nosotros debemos de tener discernimiento y esto lo podemos encontrar y donde vamos a tener el pasaje clave que se encuentra en segunda de Timoteo capítulo 3, mis hermanos, donde Pablo habla a Timoteo y le da muchas recomendaciones. Recuerde siempre esto, hermano, recuerde esto siempre, hermana, recuerde, querido oyente, el versículo 1 dice de esta manera de segunda de Timoteo capítulo 3 y es muy interesante lo que vamos a ver en este día. Mire, dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán, dice, tiempos peligrosos. Y yo me puse a pensar, según lo que estaba estudiando en los comentarios, mis hermanos, los tiempos en realidad no se refiere al tiempo, ¿verdad? En cuanto a los horarios o los días, porque los días son iguales, los horarios son iguales, sino que se refiere más que nada, ¿verdad? Cuando dice en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, hablando de la humanidad. Y qué triste es esto, mis hermanos, hablar de un corazón perverso, de un corazón, mis hermanos, que en realidad no conoce a Dios o no quiere conocer a Dios. Por eso dice, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. La palabra traducida como peligrosos lleva la idea de problemas, dificultades y situaciones, déjeme decirlo de esta manera, estresantes. Este tipo de ambiente, recuerden, marcará los postreros días, hablando en cuanto a las venidas del Señor Jesús, mis hermanos. Y esto me interesa, hablando de estos tiempos peligrosos. La palabra fue usada en el griego clásico tanto para los peligrosos animales salvajes como para el mar embravecido. Su otra única aparición en el Nuevo Testamento es en la historia de los dos endemoniados gadarenos que eran tan feroces e indomables como bestias salvajes y a quienes Mateo describe como tan feroces que nadie dice podía pasar por aquel camino. Entonces recuerde que les tenían miedo a estos endemoniados y esto lo encontramos en Mateo capítulo 8 versículo 28. Ahora, déjeme decirle, las características que Pablo describía, ¿verdad? No hablan de tiempos malos, sino de personas malas. Debemos tener en cuenta que la dureza o el peligro de este tiempo no son desde la perspectiva de Pablo, hablando de guerras, hambres o enfermedades, ni ninguna otra calamidad o dolencia que pueda afectar el cuerpo, sino los malvados y depradados caminos de los hombres, ¿verdad? Esto dice un comentarista.
Y hablemos un poquito acerca de lo que habla Hechos capítulo 2 versículo 17, donde habla acerca del primer discurso de Pedro. Y esta es la otra cara de la moneda, déjenme decirlo de esta manera. Ahorita estamos hablando de los tiempos y de los tiempos malos, de los tiempos perversos, ¿verdad? Pero vamos a hablar también de los tiempos buenos y estamos hablando de en cuanto a la venida del Señor Jesús. Y Pablo, en Hechos capítulo 2, el escritor a los Hechos, ¿verdad? Dice de esta manera, hablando, dice acerca de Pedro. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, dice, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora, dice, tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice el versículo 17, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Está hablando acerca de los tiempos de la iglesia, mis hermanos. Vuestros jóvenes verán visiones, ¿verdad? Vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, dice, y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales, dice, abajo de la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, dice, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y esto yo le puse que es la otra cara, ¿verdad?, de los postreros días, porque una cosa es hablando de los postreros días, de lo que Pablo le decía a Timoteo, mis hermanos, en cuanto a los corazones duros de la gente, pero hablando acerca de lo que Pablo le decía a Timoteo aquí, está diciendo acerca, mis hermanos, de que también, ¿verdad? El profeta Joel dijo que derramaría Dios de su espíritu sobre aquellos, ¿verdad?, que invocaran el nombre del Señor y serían salvos. Entonces, esta es la otra cara de los postreros días, vamos a llamarlo así. Pero recuerde que también en los postreros días habría corazones duros y corazones malos, mis hermanos, que en realidad solamente se complacerán en hacer la maldad. Recuerde siempre esto. Entonces, Hechos 2:17, ¿verdad? Los días del Mesías marcarían, dice, los postreros días, y yo por eso le puse la otra cara de los postreros días, porque parece como si fueran dos, pero uno habla de maldad y el otro habla de la venida del Señor y todas las cosas que vendrían, ¿verdad? En los tiempos después de que Jesús vino, nació, ¿verdad? Y fue ascendido al cielo, entonces marcaría postreros días también. Sin embargo, el término es apropiado, déjeme decirle, especialmente para la temporada que fue justo antes del regreso de Jesús y la consumación, dice, de todas las cosas. Y es un poquito de entender esto, un poquito difícil, mis hermanos, pero no es tanto si nosotros, ¿verdad?, podemos pedirle al Señor que nos ayude. Ahora, déjeme decirle, segunda de Timoteo, segunda de Timoteo 3, volviendo al pasaje, en el versículo 2 al 5, da una descripción de la condición humana en los postreros días. Y ponga mucha atención, y usted va a decir que es cierto lo que estamos hablando. Mire, dice el versículo 2, porque habrá hombres amadores de sí mismo. Entonces, ¿qué estamos diciendo esto? Que nada les va a importar, nada fuera de ellos. Solamente van a buscar su bien, solamente van a buscar sentirse bien, estar bien con ellos mismos. Por eso dice la Biblia, porque habrá hombres amadores de sí mismo, habrá hombres amadores de sí mismo. Esto es ciertamente característico de nuestra época presente, cuando los hombres y las mujeres son motivados a amarse a sí mismo, ¿verdad? Y se le dice a la gente que se ame a sí misma incondicionalmente y que este tipo de amor es el fundamento para una persona humana saludable. Y eso no es cierto, mis hermanos. En ninguna parte dice que nosotros nos debemos de amar a nosotros mismos, pero yo sí le puedo decir que la Biblia nos enseña
que nosotros debemos amar a nuestro prójimo, eso sí es cierto, y me recuerda la gente que siempre dice, ¿verdad? Siempre yo y solo yo y nada más yo. Y entonces ese es el tiempo actual del cual mucha gente está viviendo. Por eso no les importa lo que pase con los demás, sino todo lo contrario, mis hermanos, ellos buscan su propio, como dijo alguien, su propio beneficio. Entonces, no es ningún accidente que la primera de estas cualidades sea una vida centrada en el yo. El adjetivo utilizado es pilautos, que significa amor propio. El amor al yo es el pecado más básico de donde fluyen todos los demás. Por eso la Biblia y este pasaje empieza de esta manera. En el momento en que un hombre hace su voluntad el centro de su vida, las reacciones divinas y humanas son destruidas, tanto la obediencia a Dios como la caridad para con los hombres se vuelve, dice, imposible. La esencia del cristianismo no es la coronación, sino la anulación del yo, ¿verdad? Dice un comentarista, mis hermanos. Y es bien interesante porque es como si diera a entender, ¿verdad? El comentarista aquí acerca de lo que dice la Biblia. Es como si dijera que buscar el yo mismo hace mucho daño en la humanidad. Y eso es lo que está pasando, mis hermanos, con mucha gente. Buscan sus propios beneficios en vez de buscar los de los demás. Entonces, por eso la Biblia dice acerca de el yo, ¿verdad? Entonces, habrá hombres amadores de sí mismo y habrá hombres, dice a continuación, le dice Pablo a Timoteo, le dice, habrá hombres ávaros. El amor al dinero no es nada nuevo, pero en la actualidad las personas tienen la habilidad de buscar el amor al dinero, déjeme decirle, como nunca antes. Entonces, déjeme hacerle una pregunta. ¿Cuántas cosas no han pasado malas por el amor al dinero? ¿Verdad? ¿Cuántos homicidios se han llevado a cabo, mis hermanos, por el amor al dinero? ¿Cuántas personas han disuelto una amistad por el amor al dinero? Entonces, hay muchas maneras, mis hermanos, de demostrar, ¿verdad?, cómo el amor al dinero, ¿verdad?, hace mucho daño. Por eso Pablo le dice a Timoteo, habrá hombres ávaros, ¿verdad? Entonces, recuerde siempre esto, mis hermanos. Entonces, recuerde que el amor al dinero, ¿verdad?, es la raíz de todos los males. Y Pablo le enseña eso a Timoteo. Habrá hombres ávaros, Timoteo. Entonces, habrá hombres vanagloriosos, le dice soberbios, habrá hombres blasfemos, ¿verdad? Entonces la vanagloria, la soberbia y la blasfemia no son nada nuevo, pero en la actualidad parecen mucho más prominentes, dice, que nunca. Entonces recuerde que lo vanaglorioso, lo soberbio, y déjeme decirlo también, la blasfemia, ¿verdad? Los blasfemos que son, ¿verdad? También tienen mucho que ver con su yo. Entonces, vanagloria, soberbia y blasfemia, cada una actúa como si yo fuera la persona más importante. Cada una de ellas dice, usted no importa, ni Dios importa, lo único que importa soy yo, y es la manera y la actitud que mucha gente, ¿verdad?, puede llevar a cabo adelante. Por eso hay mucha maldad en el mundo. Imagínense que las personas, ¿verdad?, que vemos empezaran a convertir a Dios, entonces, o los malos empezaran a convertir a Dios, ¿cómo sería un cambio en el mundo? Pero recuerde que la Biblia dice que estos tiempos traerán cosas, ¿verdad?, mucho peores, mis hermanos. Entonces, habrá hombres, dice la Biblia, Pablo a Timoteo le dice, habrá hombres desobedientes a los padres. Desde mediados de 1960 ha habido un colapso aterrador de la autoridad que antes se asumía por un niño hacia sus padres. Hace varios años, y esto lo tomé de un comentario, dice, hace varios años, un juez en Orlando, Florida, dictaminó que un niño de 11 años tenía el derecho de buscar el divorcio de sus padres para poder ser adoptado por una familia, ¿verdad? Por una familia adoptiva. Pero a pesar de que hay muchos pocos divorcios legales de los padres por los hijos, es mucho más común que los jóvenes simplemente hagan caso omiso, dice, de sus padres. Entonces, yo recuerdo, mis hermanos, yo recuerdo
¿verdad? Antes como había mucho respeto de los hijos hacia los padres y alguien llegó a decir, ¿verdad? Yo lo vi muy pocas veces, ¿verdad? Pero yo vi como hijos aún le besaban su mano a sus padres, y, ¿verdad? Como un respeto que le tenían, ¿verdad? Hoy no, hoy en día las cosas cambian y ahora muchos hijos en vez de respetar a sus padres le gritan para atrás, le contestan para atrás y eso es triste, mis hermanos, que pueda estar pasando eso en la vida de nosotros en la actualidad. Entonces recuerde, mis hermanos, que habrá hombres desobedientes a los padres, ¿verdad? Y es lo que Pablo le dice a Timoteo en los postreros días. Habrá hombres ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables. Desde Adán, dice la humanidad, dice el comentario, la humanidad ha sido marcada por estas cosas a un grado u otro. Aquí Pablo dijo que estas cosas serán aún más comunes, dice, en los postreros días. Y es cierto, mis hermanos, hombres ingratos, ¿verdad? Que no conocen el agradecimiento, hombres impíos, hombres sin afecto natural. Y cuando habla sin afecto natural, me llamó mucho la atención lo que dice el comentario, porque dice, ¿verdad? Literalmente significa sin amor de familia. Pablo dijo que los tiempos finales se caracterizarían por una actitud de creciente indiferencia hacia el amor de la familia y las obligaciones hacia ella. Entonces, hablando sin afecto natural requiere mucho o habla acerca mucho de lo que es la pérdida del amor a la familia, mis hermanos. Y luego dice también Pablo a Timoteo, habrá hombres calumniadores. Los hombres siempre han dicho mentiras hirientes sobre otros hombres, pero en la actualidad, en los medios de comunicación y en la política, la calumnia se ha elevado a ser tanto un gran negocio como una manera de hacer mucho dinero. Y es cierto, mis hermanos, hay una revista en México que la verdad yo creo que cuentan puras mentiras para poder sacar dinero, ¿verdad? No quiero decir el nombre por no afectar, ¿verdad? Lo que es el comentario, pero hay una revista que en realidad se dedica solamente a decir muchas, y yo las considero calumnias porque en realidad eh, creo que no hay pruebas para decir muchas cosas que ellos dicen. Estoy hablando de una revista, pero ¿cómo hacen dinero? Hacen mucho dinero, entonces habrá hombres, déjeme decirle, calumniadores, ¿verdad? Dentro de lo que Pablo le enseña a Timoteo, habrá hombres intemperantes, y esto me llamó mucho la atención porque dice, en la actualidad, la historia de la falta de control puede ser escrita en casi todo, hablando de drogas, alcohol, comida, hablando de muchas cosas, ¿verdad? Lo que sea que hagamos, a menudo dice, lo hacemos sin control. Entonces, esto de intemperantes, ¿verdad? El comentarista dice que quiere decir hombres que no, en realidad no tienen control de sí mismos, mis hermanos. Entonces, también le dice Pablo a Timoteo en este pasaje de 2 de Timoteo 3, dice, habrá hombres crueles. ¿Usted cree que haya hombres crueles el día de hoy? La crueldad y la violencia no son nada nuevo en el mundo, pero Pablo escribió por inspiración del Espíritu Santo que los postreros días serán marcados por una crueldad particular. Y yo creo que ya estamos viviendo mucho de esto, mis hermanos, porque lo que oímos en televisión, cómo se comportan los hombres, cómo matan los hombres, entonces es algo muy cruel, o se nos hace de verdad muy cruel esto, mis hermanos, ¿verdad? ¿Cómo pueden llegar a portarse, déjeme decirle, no como seres humanos? Entonces, habrá hombres aborrecedores de lo bueno, le dice Pablo a Timoteo. Parece haber demasiados ejemplos de esta sociedad moderna para escoger un ejemplo. Hubo un tiempo en el que la mayoría de las personas creía que dejar a las personas vivir era bueno y matarlas era generalmente algo malo. En la actualidad vivimos en una cultura donde ahora la vida es despreciada y atacada a través del aborto, los asesinatos, mis hermanos, a través, déjeme decirle, dice el comentarista, de la glorificación de la violencia y el asesinato y a través, dice, de la eutanasia, donde les aplican, ¿verdad?
la muerte a aquellos que ya no tienen quizás esperanza, pero es algo bien difícil este tema, mis hermanos. Pero Pablo le decía a Timoteo que en estos tiempos, con los postreros días, habría todo esto. Entonces, recuerde, Pablo le decía también a Timoteo, habrá hombres traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Estas características, dice, tratan sobre una misma cosa. Y todo esto que Pablo dice, mis hermanos, tiene mucho que ver, déjeme decirle, con el yo. Los hombres son traidores debido al yo, son impetuosos debido al yo, son infatuados debido al yo y son amadores de los deleites más que de Dios debido, déjeme decirle, al yo. Entonces se ponen en primer lugar y de esa manera, ¿verdad?, actúan. Con razón Pablo llegó a decir, mis hermanos, en Gálatas 2:20, ¿verdad? Según la versión Reina Valera, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo, dice, por mí. Y esto es lo que dice Gálatas 2:20. Imagínense que las personas que nos oyen o nos escuchan pensaran de esta manera, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces déjeme decirle, dejaríamos a un lado el yo, el ego, ¿verdad? Entonces ya no viviríamos nosotros, sino dejaríamos de esa manera vivir a Cristo en nuestra vida y nuestras decisiones estarían basadas también en las decisiones de Cristo, mis hermanos. Entonces ya no actuaríamos por nosotros mismos, pero el hombre que es perverso, déjeme decirle, el hombre que dice Pablo es malo, ¿verdad? El que es codicioso, el que es todo lo que Pablo está mencionando en este pasaje, mis hermanos, déjeme decirle, es aquel que no conoce a Cristo como su Salvador, es aquel que no tiene sensibilidad a las cosas de Dios. Entonces, aún Pablo le dice a Timoteo que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y este comentario dice, en nuestro mundo obsesionado consigo mismo, la gente se siente con bastante libertad para tener una religión, dice, como si fuera una barra de ensalada. Ellos escogen y toman lo que quieran, se sienten libres para ser muy espirituales, pero no tienen ninguna obligación de ser personas que son bíblicos. Entonces, que tendrán apariencia de piedad, pero dice negarán la eficacia de ella. Entonces, y Pablo termina estos versículos, hermanos, diciendo, a esto se evita. Y es una orden que Pablo le da a Timoteo. Entonces, ya para terminar, mis hermanos, la orden es a esto se evita. A esto se evita también quiere decir que Pablo sabía que aquellos marcados por el espíritu de los postreros días estaban presentes en el tiempo de Timoteo también. Sin embargo, y mire lo que dice este comentario, sin embargo debemos esperar que sean aún más numerosos y hayan incrementado su poder en los postreros días, poco antes, dice el comentario, poco antes del regreso de Jesús. Y lo que el comentario está aquí dando a entender, mis hermanos, es de que el regreso de Cristo, mis hermanos, está pronto. Por eso es que hay tanta maldad en el mundo, por eso hay tanta gente, mis hermanos, que está haciendo tanto mal en nuestro mundo. Y déjeme decirle, y eso es una cosa que nosotros debemos estar atentos, ¿verdad? Con el discernimiento para ver, ¿verdad?, que los tiempos están llegando en que el Señor Jesús va a regresar, déjeme decirle, por su iglesia. Y así dice, recuérdelo, la segunda de Timoteo capítulo 3, mis hermanos, de donde nosotros hemos tenido este estudio, y yo espero, ¿verdad?, que haya sido de edificación para usted como lo fue para mí. Entonces recuerden, no es que las cosas, no esperemos que las cosas se compongan, todo lo contrario, lo que debemos esperar es el regreso de Cristo, porque está marcado, mis hermanos, que en los postreros días así serán los hombres como el día de hoy.
Dios les bendiga. Vamos a orar a nuestro Dios y yo le invito a que usted incline su rostro y oremos a nuestro Padre y le decimos gracias, Señor, por el estudio de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a permanecer fieles delante de ti, a ser mejores delante de ti, Padre, y dejar nuestro yo, dejar nuestro ego, Padre, y ayudar, Padre, a aquel que lo necesita, Padre, para que pueda ser mejor delante de ti. Por eso, Señor, gracias por tu palabra expuesta, leída, Señor. Bendice a mis hermanos, bendice a los oyentes donde quiera que estén, Padre, y permite, Señor, permite que apliquen lo que dice tu palabra, Señor, acerca de que aquellos que invocaran tu nombre, Señor, tú derramarás de tu espíritu sobre ellos. Por eso, Padre, gracias te damos y, Señor, alabamos tu nombre en esta hora y rogamos que tú seas con cada uno de los enfermos, Señor. Gracias te damos y oramos a ti en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias por haber estado en este tiempo con nosotros, ¿verdad? Recuerde que nosotros tenemos culto los domingos a las 9:30, ¿verdad? A través de estos medios, del Facebook, de YouTube también, mis hermanos, y a las 5 también, pero también tenemos escuela dominical los domingos a las 11:30 a través de estas páginas, mis hermanos, acerca del YouTube y de lo que es, mis hermanos, el Facebook. Entonces, gracias, les esperamos el próximo miércoles y recuerde, como siempre lo hemos dicho, recuerde, si Dios quiere, nos veremos. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Bendiciones. Para que el gran rey me acepte así, me encontró en mi perdición su amor por mí, oh su amor por mí. Libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. Libre soy, Él me rescató, su gracia en mí. Aun siendo yo pecador,